amigos y amigas que nos ven, soy el diácono Jesús Raya en esta siguiente edición de Conociendo mi Fe, en la cual te traigo una serie de estudio para ir comprendiendo más sobre nuestra fe. Vimos en la cápsula anterior lo que es la definición de un dogma de fe o qué es el dogma de la fe de nuestra Iglesia Católica. Pues el día de hoy vamos con la primera categoría de estas 8 de las cuales se dividen los dogmas de fe. Y esas son los dogmas sobre Dios, ¿verdad? Son 5 dogmas sobre Dios, las cuales vamos a ir profundizando. El primer dogma de la Iglesia Católica que habla sobre Dios es la existencia de Dios, ¿verdad? Ese es el primer dogma, la existencia de Dios. La idea de Dios no es innata en nosotros, ¿verdad? Pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo espontáneamente por medio de su obra, es decir, de su creación. Dios se revela a través de su creación, a través de las cosas que pasan en nuestra vida. Por eso sabemos nosotros que Dios existe. Tal vez no lo podamos ver físicamente con nuestros ojos, pero Dios se revela a través de su obra creadora, ¿verdad? De todo lo que podemos ver. Ese es el primer dogma sobre Dios. Dios se revela en la creación y esto lo podemos ver fácilmente, comprender en el libro del Génesis, ¿verdad? Cuando Dios va creando este mundo, cuando va creando las cosas. Por eso Dios se revela a través de su obra y por eso nosotros como católicos creemos en la existencia de Dios. Aunque no lo podemos ver físicamente, sabemos que existe. Ese es el primer dogma sobre Dios, la existencia de Dios. El segundo dogma que tenemos es la existencia de Dios como objeto de fe, ¿verdad? Es decir, que la existencia de Dios no solo es espontáneamente, sino que es objeto del conocimiento de la razón natural. Es también un objeto de fe sobrenatural. Dios como un ser supremo es un ser espiritual, que eso no se nos debe de olvidar. A veces decimos, es que Dios tiene manos, Dios tiene pies, Dios tiene ojos. No, Dios en esencia no tiene ojos, no tiene manos, no tiene pies, porque es un ser espiritual. Al que conocemos con manos, con ojos y pies, es a su Hijo Jesucristo, que se hizo carne, se hizo hombre por nosotros. Pero Dios en esencia es un ser espiritual, el cual a veces nosotros, para poderlo comprender más, porque nuestra razón es limitada, ya le ponemos ciertas facciones humanas, manos, pies, ojos, corazón, ¿verdad? Pero no, Dios es un ser espiritual que se revela, como lo vimos en el dogma anterior, a través de su obra creadora, y es un ser espiritual que siempre está con nosotros. Eso es Dios. Por eso la existencia de Dios es un objeto de fe para nuestra fe cristiana. Tercer dogma, tenemos la unidad de Dios. ¿Te suena algo? Pues sí, se refiere a la Santísima Trinidad. Nuestra fe católica se centra en la creencia de un único Dios en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí que tal vez nosotros a veces podamos llegar a confundir a otros fieles al decir esta oración: gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decimos 3 veces Dios y no, solamente existe un solo Dios. Por eso tal vez la mejor manera de decir esta fórmula sería gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque nos referimos a un único Dios en 3 personas distintas, ¿verdad? Recuerda que el católico, el cristiano, no tiene más dioses, sino un único Dios, único y verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden separarse, siempre están unidos. El único que conocemos con manos, con pies, con ojos es Jesucristo, que se hizo carne, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos conocer al Padre, ¿verdad? Se hizo hombre para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Y es el único que se hizo hombre. De ahí que tal vez te hayas preguntado, ¿y cómo es Dios? Bueno, pues Dios es un ser espiritual, ¿verdad? Dios en esencia es un ser espiritual que no tiene manos, no tiene ojos, no tiene pies, ¿verdad? Pero sí conocemos al Hijo de Dios, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, con manos, con ojos y pies, porque Él se hizo carne. Pero no significa que Dios tenga manos, pies, en esencia, no, porque es un ser espiritual, es nuestro creador,
¿verdad? Por eso la existencia del único Dios, ¿verdad? Entonces nosotros como católicos en este tercer dogma, la unidad de Dios. Dios es único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ninguno de ellos tres obra por sí solo. No están separados, ellos siempre están unidos. Como cuarto dogma tenemos Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Es lo que se refiere este cuarto dogma. Dios es eterno. Y es verdad, cuando nosotros celebramos la vigilia pascual, cuando el sacerdote o el diácono bendice el cirio, ¿verdad? Dice Dios, alfa y omega, principio y fin. Y es verdad, porque Dios no tiene un pasado, Dios no tiene un futuro. Dios es un eterno presente. No es como nosotros, seres humanos, que tenemos un pasado y tenemos un futuro. Dios es un eterno presente, por eso no podemos hablar de un Dios del pasado o de un Dios del futuro, porque Dios sigue siendo Dios siempre. Nosotros sí vivimos en una temporalidad, en un tiempo, en un año, en unas horas, minutos. Dios no. Dios vive siempre y Él no tiene un pasado y no tiene un futuro. Él siempre está presente. Por eso no podemos hablar de un Dios que pasa, un Dios que ya pasó, un Dios que pasará. No. Dios es eterno. Él no va a pasar. Él sigue siendo Dios siempre. Nosotros vamos a morir y Dios seguirá siendo Dios. Dios seguirá existiendo, Dios seguirá haciendo su obra salvadora en este mundo y en cada uno de nosotros. Por eso Dios es eterno. Ese es el cuarto dogma de fe. Finalmente, el quinto dogma de fe se llama la Santísima Trinidad, ¿verdad? En Dios, como yo te lo decía, en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y un único Dios. Esa es nuestra fe católica. No tenemos tres dioses, no es que sea Dios Padre, sea Dios Hijo y sea Dios Espíritu Santo, no. No son tres dioses, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno solo, ¿verdad? Es la Santísima Trinidad. Por eso nuestra fe católica, nosotros creemos en un único Dios, trino y uno, ¿verdad? Y como yo te lo decía, Dios en esencia es divinidad, es un ser espiritual, es un ser divino. Pero se nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras y también por la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús va y manda a sus discípulos, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere a eso, a la acción de Dios en la Trinidad, a la acción de Dios en esas tres personas que no pueden ser divididas, sino que están siempre unidas únicamente, ¿verdad? Estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre están en comunión, siempre están en una unión y no trabajan una ni otro por separado. Ellos trabajan siempre en unión porque es un único Dios. Por eso dirá la definición de este quinto dogma. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina que es numéricamente la misma, ¿verdad? El Hijo, es decir, Jesucristo, actúa por la fuerza del Padre y también por el Espíritu Santo. El Padre actúa por el Hijo y por el Espíritu Santo, y igual el Espíritu Santo actúa por el Padre y por el Hijo. Bueno, pues estos han sido los 5 dogmas sobre Dios. Vamos a esperarnos a la siguiente edición de Conociendo mi Fe para traerte y conocer juntos los dogmas sobre Jesucristo. Muchas gracias, soy el diácono Jesús. Recuerda, si tienes algún comentario puedes hacerlo y a la brevedad te lo estaremos respondiendo. Gracias, que Dios te bendiga. Estos fueron los dogmas sobre Dios. Bye.